Bien, hermano y amigo, en esta oportunidad, continuando con la biografía de los grandes hombres de Dios, hoy te quiero compartir la biografía de, sin lugar a duda, un siervo del Señor, también contemporáneo, como comenzamos, hoy es el turno de Luis Palau, el hombre que buscó la unidad de los evangélicos con el propósito de llevar las buenas nuevas a las masas. Si vos creciste escuchando la radio cristiana, seguramente sintonizaba en los 90 alguna emisora cristiana, es muy probable que te encontraras con uno de los programas del evangelista Luis Palau, ¿sí? Ese programa se llamaba Luis Palau Responde. Hoy en YouTube lo podés encontrar inclusive. Nunca vamos a olvidar que una mujer envió una carta a Palau con una pregunta muy osada. La inquietud de la mujer decía: señor Palau, ¿conoce usted a la Iglesia Perfecta? Y él, como era tan pero tan directo, le dijo: si la conoce, ¿cuál es? El señor Palau procedió a responder a esta pregunta en su programa. Señora, sepa usted que no existe una iglesia perfecta. Y si existiera y yo la conociera, no se lo diría, porque tan pronto como usted llegara allí, ya no sería perfecta. Así de directo era. Ese día supe que cualquier iglesia a la que llegara sería imperfecta y que el factor principal de la imperfección era yo mismo. Así era el estilo de Palau, fuerte, directo, franco y sin embargo conciliador y afable. La reseña de Luis Palau dice lo siguiente. Luis Palau nació el 27 de noviembre de 1934 en Ingeniero Marshwick, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en una familia de clase media con 5 hermanas menores y un hermanastro. Los padres de Palau tuvieron un acercamiento al Evangelio a través de la predicación de Edward Rogers, un alto ejecutivo petrolero británico que le regalaría a la madre de Palau una Biblia. Tras la muerte del padre de Palau, un ejecutivo de la construcción, cuando él tenía apenas 10 años, y también debido a malas gestiones financieras de su grupo familiar cercano, su familia se vio enfrentada a una pobreza extrema. Poco después, Palau se vio obligado a dejar su educación en un prestigioso internado dirigido por británicos y tuvo que empezar a trabajar en un banco en la provincia de Córdoba, siendo para ese momento el único proveedor de su familia. La historia de Palau en el camino del Evangelio también comienza de una forma muy temprana. A los 12 años, Palau se acercó a un templo protestante donde se convirtió al cristianismo evangélico después de un campamento de verano en 1947. Pero serían las transmisiones radiales de Billy Graham, que él escuchó cuando tenía 16 años, las que finalmente le animarían a dedicar su vida al Evangelio como predicador y dejarían una impronta radical en él. El estilo de predicación de Palau está ampliamente inspirado en la forma en que Billy Graham predicaba y acercaba el Evangelio a los demás. Más tarde conocería personalmente a Graham y trabajaría para él como traductor de sus libros al español. El mismo Graham contribuiría más tarde, en 1970, con capital para que Palau iniciara su propio ministerio evangelístico. Pero la labor de predicación de Palau ya había iniciado desde mucho antes. En 1953, Palau desarrollaba predicaciones informales los fines de semana, mientras trabajaba en el banco durante la semana. En 1957, él y varios amigos organizaron un programa evangélico en una radio de Buenos Aires. Poco tiempo después, a la edad de 24 años, Palau se mudó a Portland para participar en un programa de estudios bíblicos. En Estados Unidos, Palau realizó sus estudios en el Seminario Escuela de la Biblia Multnomah, en Portland, y se graduó en 1961. Se quedó a vivir allí y entró a una organización evangélica llamada CEPAL, actualmente OC International, para predicar a los latinos. Ese mismo año se casó con Patricia Scofield, una maestra de jardín de infancia de Beaverton. Scofield era una compañera de estudios bíblicos de Palau y con ella tendría 4 hijos, los mellizos Kevin y Kate en 1963, Andrés en 1966 y Esteban en 1969, además de 10 nietos. Palau y su esposa se establecieron en Cedar Mill, un área metropolitana de Portland que está al norte de Beaverton. Él obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1962
y los siguientes 8 años los Palau sirvieron como misioneros en Costa Rica, Colombia y México, antes de volver a Oregón para establecerse de nuevo allí de forma permanente. Sin embargo, el corazón de Palau seguía en América Latina y se mantuvo conectado con ella a través de sus programas de radio, programas de televisión y de sus campañas evangelísticas. Palau empezó a predicar en ese momento clave del movimiento evangélico en América Latina. El pentecostalismo, que había llegado en las primeras décadas del siglo XX a Latinoamérica, estaba en pleno crecimiento. Por otro lado, la misión integral, un movimiento que promovía la predicación del Evangelio y la preocupación por los aspectos sociales del cristianismo, se estaba haciendo muy popular. Sin embargo, Palau no tomó esa ruta. Más bien criticó en sus escritos la teología de la liberación y se enfocó más en la presentación del Evangelio a través de las conversiones personales. La primera campaña evangelística internacional de Palau fue en diciembre de 1966 en la ciudad de Bogotá. Un año más tarde sería nombrado como director de CEPAL para América Latina y organizó un equipo de evangelización. Siguiendo los métodos de predicación de Billy Graham, Palau logró una gran notoriedad como predicador, lo cual lo llevó a tener éxito suficiente como para independizarse de la CEPAL. Finalmente, en 1978, fundó una nueva organización evangelística llamada Asociación Internacional Luis Palau, la cual tenía su sede en Beaverton. Palau emularía muchos de los métodos de Billy Graham, especialmente en la forma en la que estructuró su organización evangelística, la forma en la que presentaba sus sermones, los cuales estaban llenos de acontecimientos de actualidad e invitación de importantes personalidades para que testificaran en sus cruzadas evangelísticas. Las cruzadas evangelísticas de Palau perseguían el principio de que solo se realizarían con el apoyo de las iglesias locales y de las sociedades paraeclesiales. A lo largo de su ministerio estuvo inmerso en una gran cantidad de polémicas por su deseo de que los pentecostales participaran en sus cruzadas. Quizá uno de los frutos más importantes del ministerio de Palau fue el logro de que en muchos lugares los creyentes unidos por el Evangelio pudieran colaborar activamente en el evangelismo. Pero paradójicamente, el país que lo adoptó fue aquel en el que más le costó unir a los cristianos. Curiosamente, Estados Unidos es el país más difícil del mundo para conseguir que las denominaciones trabajen juntas. Estados Unidos habla del lema "una nación bajo Dios", pero es pura teoría, dijo Palau a Christianity Today en 1996. El mayor trabajo en una cruzada que abarque a toda la ciudad no es tocar a los no convertidos, es reunir a las iglesias para tocar a los inconversos. El propio Palau tuvo que cancelar una cruzada en 1976 dirigida a los hispanos en Chicago a causa de la división entre pentecostales y no pentecostales. En 1975, Billy Graham organizó una conferencia evangelística internacional en Bruselas, Bélgica, llamada Eurofest 75. En esta ocasión, Palau compartió el puesto de expositor de la Biblia con el obispo anglicano ugandés Festo Kimbenger, reconocido mundialmente como el Billy Graham africano, y quien además desempeñó un gran rol en el avivamiento del cristiano en la Uganda suroccidental. Pero Palau seguía teniendo su mirada puesta en la iglesia latina. Los latinos estamos en la mejor posición para llevar el mensaje del Evangelio fuera de este país, por nuestro alto compromiso con la familia y porque los hispanos tienen un sentido de entregarlo todo por el Evangelio, dijo Palau. Solo mencionó un versículo de la Biblia y rompen en aplauso. Solo menciona un versículo de la Biblia y rompen en aplauso. Incluso creía que los latinos tenían la capacidad de tender un puente entre afroamericanos y blancos en los Estados Unidos. No nos hemos aislado como los blancos de los problemas de la ciudad y no tenemos la misma serie histórica que la comunidad afroamericana, afirmó. El aumento de la participación de los latinos en el evangelismo también cambiará a la propia iglesia evangélica, dijo Palau. La iglesia evangélica dominante se ha vuelto demasiado cómoda en esta cultura. Ha perdido su fuego, su sentido de convicción del bien y del mal. Palau se lamentaba constantemente por la falta de pasión de Occidente por la evangelización. En América del Norte y Europa, sin embargo, me parece que, aunque se habla mucho de evangelismo, el verdadero evangelismo es difícil de detectar, dijo a Christianity Today en 1998.
Los cristianos evangélicos de Norteamérica pagan alegremente cualquier cantidad por asistir a un concierto. Llenan el centro cívico para asistir a sesiones de adoración e incluso a convenciones de guerra espiritual de intercesión. Pero cuando se trata de la guerra cara a cara, que consiste en hablar a la gente amable pero directamente sobre su necesidad de Cristo, de repente los números disminuyen. En demasiadas iglesias la respuesta al reto de proclamar el Evangelio en su ciudad es: ¿pero por qué debemos hacerlo? Y esto es muy costoso. Hacia los años 90 Palau ya había ganado una gran notoriedad y a finales de la década comenzaron a celebrarse sus famosas campañas Buena Música y Buenas Nuevas. La Asociación Internacional Luis Palau también organizó la Alianza para la Próxima Generación, en donde se patrocinan a nuevos evangelistas que viajan alrededor del mundo en labor misionera. Igualmente, la asociación también patrocina las producciones Palau Fest, un espacio para la creación de películas de evangelismo. En el 2002 fue invitado por el presidente George Bush, junto con artistas cristianos y personalidades latinas de habla hispana, a celebrar el mes de la herencia hispana en la Casa Blanca. Luego de repetidas visitas a la Casa Blanca, forjó una gran amistad con George Bush, quien es cristiano metodista, e incluso visitó China en el 2005 junto con el entonces presidente para presidir un servicio religioso. Durante su viaje a China, Palau tuvo un debate apologético con un ex funcionario del gobierno chino, del que surgiría un libro llamado Un diálogo cordial entre un ateo y un cristiano. A pesar de que Palau se mantuvo alejado de la política electoral estadounidense, esto no impidió que numerosos funcionarios del gobierno le pidieran ayuda para tratar diversos temas sociales. En 2013 movilizó a miles de voluntarios de numerosas iglesias para hacer reparaciones a las escuelas públicas locales de Portland. En 2005 se puso en contacto con otros cristianos evangélicos para enfrentar el problema de la indigencia en Portland a pedido del alcalde de la ciudad, y organizó tareas de voluntariado para ayudar a las personas sin hogar. Era tanta la influencia de Palau que para un evento de voluntariado logró atraer a más de 140.000 personas durante 2 días. A lo largo de su vida, Palau organizó numerosos eventos evangelísticos de gran magnitud en los cuales atrajo a numerosas personas al Evangelio con un estilo fresco y novedoso en eventos al aire libre, en los que participaban agrupaciones musicales cristianas y también se desarrollaban actividades familiares. En 2015 organizó el City Fest, un evento de predicación en la ciudad de Nueva York que atrajo a más de 60.000 personas en Central Park, en un esfuerzo que involucró la colaboración de más de 1.700 iglesias. Palau también realizó muchos seminarios, congresos, charlas informales y conferencias, así como recitales de música cristiana. Los programas radiales de Palau se reprodujeron en más de 2.000 estaciones de radio en 48 países. Palau escribió 41 libros y artículos de predicación y teología en inglés y en español. En el año 2007 se estimó que sus predicaciones habían llevado el Evangelio a más de 28 millones de personas en 80 países. Luis Palau murió el 11 de marzo de 2021 a la edad de 86 años, después de luchar por cerca de 3 años contra un cáncer terminal de pulmón. La Asociación Internacional Luis Palau confirmó que él falleció en su casa en Portland, Oregón, rodeado de sus familiares. Algunos años antes de morir, Palau reafirmaría sus convicciones. Los cristianos, y especialmente los anglosajones, tenemos la idea de que sabemos lo que piensa el otro antes de que siquiera empezar a hablar con él. Realmente no es así, dijo Palau. El Espíritu Santo dijo que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo crees? Yo lo creo, dijo. Algunos testimonios sobre Luis Palau. 12 líderes evangélicos hablan sobre lo que más recordaron del evangelista de masas. Algunos testimonios, ¿no? Lee Strobel, autor de Apologetic. Luis Palau fue mi amigo y héroe. Me maravillé de su autenticidad, su pasión por el Evangelio, su fidelidad a las Escrituras y su personalidad cálida y alentadora. Su principal preocupación era asegurarse de que el Evangelio estuviera claramente articulado. Quería que la atención se centrara en Jesús, no en él mismo. Eso era muy parecido a Luis que conozco desde hace décadas. Luis Bush, estratega de misiones, fundador del movimiento Ventana 1040, Luis Palau recordó al mundo evangélico que en el centro de lo que creemos está el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Luis aclaró la verdad bíblica de que un cristiano comprometido está llamado a compartir el Evangelio de Jesucristo.
compartió la convicción de que, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiera lo inclina. Proverbios 21:1. Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelística Billy Graham y Samaritan Purse. Luis fue un evangelista apasionado que predicó fielmente el Evangelio de Jesucristo, su nacimiento, su muerte en sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. Millones han escuchado esta verdad, incontables hombres y mujeres han confiado en Cristo como resultado del ministerio de Luis Palau. Doy gracias a Dios por su vida y el ejemplo que dio. Norberto Zaraco, director de la Facultad Internacional de Educación Teológica Buenos Aires, Argentina. Gran parte del legado de Luis Palau es la unidad. En 1977 Palau fue invitado a Buenos Aires por un grupo de líderes eclesiásticos. Cuando Palau se enteró de que los organizadores habían marginado a los pentecostales, Palau los confrontó y predicó de 1 Juan 3, donde el escritor recuerda a sus lectores que cualquiera que odie a su hermano es un asesino. Fue un duro llamado al arrepentimiento. Así, podemos innumerables testimonios de lo que era este hermano misionero, este hermano que predicaba el Evangelio poniendo a Cristo como centro, y predicando la salvación a través de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que diríamos que fue justamente un siervo fiel y que debemos también tenerlo en cuenta, no para alabar al hombre, como digo siempre, sino para ver de qué manera se puede alcanzar a la gente. Y el legado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin lugar a dudas, lo cumplió. Y por varios medios. Los medios que tenía a disposición, la radio en su momento, la televisión, el aire libre, las campañas y también, por supuesto, las redes sociales. Lo cual es de imitar porque el número de los redimidos se tiene que cumplir cuanto antes, si es que eres un verdadero renacido y quieres que Cristo venga a buscarte pronto. Salvo que desees quedarte acá. Yo, la verdad que no. Deseo ardientemente que el Señor Jesús venga a buscarnos pronto. Que el Señor te bendiga. Amado Dios, amado Padre, gracias por poder nuevamente compartir en esta sección de hombres de Dios, este hombre fiel, el cual se entregó su vida, gran parte de ella, desde temprana edad, al ministerio, a la predicación del Evangelio, en varios países, como escuchamos, en especial aquí en Latinoamérica. Gracias porque nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y grandes medios para poder también escuchar la palabra. No nos es cercenada, tenemos libertad de culto y a veces no la aprovechamos. Gracias por estos ejemplos que nos deben marcar y nos deben llamar la atención y también dar vergüenza y movilizar al mismo tiempo a predicar el Evangelio y buscar los medios de hacerlo con todo lo que tenemos a mano y buscando la unidad, como decía él, y dejando las diferencias y dejando estupideces que a veces los hombres ponen en primer lugar y que en realidad lo más importante es predicar a Cristo y a este crucificado, y a Cristo y a su resurrección, y a Cristo que lava los pecados del mundo y que vino a morir por ti y por mí. Gracias por este ejemplo de vida. Te pido que nos des victoria y que podamos vencer al mal y predicar el Evangelio hasta tu venida. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga.